En la cuenca minera de Rio Tinto, los trabajadores de la empresa británica RTC, Rio Tinto Company, venían exigiendo desde 1918 subidas de sueldo y un abaratamiento de la subsistencia para paliar la crisis que vivía el país como resultado de los efectos de la Primera Guerra Mundial. Desde comienzos de 1920 se vinieron produciendo paros laborales en los distintos departamentos de Rio Tinto Company, en la zona de Rio Tinto. Inicialmente estas acciones no estuvieron coordinadas entre sí y se fueron produciendo de forma intermitente a lo largo del tiempo. Más adelante, los trabajadores del ferrocarril de Rio Tinto y de los talleres Huelva también se pondrían en huelga, paralizando la actividad de la línea férrea. Las autoridades acabaron mandando efectivos militares a la zona para controlar la situación y se llegó a formar un comité de explotación del ferrocarril. En el momento álgido, unos 11.000 obreros llegaron a participar en el movimiento de la huelga. Aunque en un principio la empresa RTC mostró una cierta actitud conciliadora, se negó categóricamente a aceptar la totalidad de las exigencias de los obreros. Con el tiempo, además, endureció su postura frente a la huelga. Esta posición se veía personificada en la actitud del director general de la compañía, Walter Browning, que fue el blanco de fuertes ataques desde la prensa de izquierdas y los sectores sindicales. Hay un historiador, José J. de Sánchez, que señaló que era posible que mediara una indicación por parte de la compañía para llegar a la huelga, pues a la empresa venía buscando desde hacía tiempo una reducción de personal, para así disminuir sus gastos. Es decir, puede que a la empresa le interesara la huelga. Desde la administración y el gobierno se optó por no interferir directamente como mediador entre ambas partes, a pesar de las críticas que hubo ante esa actitud. Para el mes de agosto, la situación de los obreros y sus familias se agravó sobremanera, debiendo improvisarse comedores y repartos de alimentos para paliar el hambre que ya afectaba a los huelguistas. Muchos padres optaron por enviar a sus hijos fuera de la cuenca minera, con familias de acogida, para así remediar la falta de alimentos en que se vivía. Los niños estaban pasando hambre. Se llegó a organizar una expedición de 300 niños a Peñarroya, importante centro minero, mientras que otra expedición de 200 niños fueron trasladados a Madrid. En total, unos 3.000 niños del Rio Tinto acabarían siendo reubicados. Paralelamente, en el resto del país surgió una corriente de simpatía hacia los huelguistas. Se realizaron colectas y abrieron suscripciones públicas en otros lugares de España para enviar fondos económicos con los que paliar la situación de los mineros. Por su parte, el Ayuntamiento de Minas de Rio Tinto se vio obligado a repartir 1.000 raciones de comidas diarias para intentar paliar la situación que se vivía en el municipio. La situación llegaría a ser de tal calibre que para noviembre de 1920 unos 2.000 obreros habían abandonado la huelga debido al hambre. Con una fuerza ya muy debilitada, en enero de 1921 se puso fin a la huelga. La huelga, que llegó a padecer una grave falta de coordinación entre sus organizadores, acabaría siendo ganada por la empresa. Una de las consecuencias de esto fue que la estructura sindical de la cuenca minera quedó prácticamente desmantelada tras las represalias ejecutadas por la compañía, que despidió a más de 2.500 trabajadores. Muchos de ellos acabaron recurriendo a la migración hacia el extranjero ante la falta de perspectivas laborales. La situación laboral en la zona quedó pacificada durante al menos una década, hasta los tiempos de la Segunda República.